doctor Raudy nos va a compartir los cuidados de la piel y algunos elementos prácticos en el marco del paciente que vive con incontinencia. El doctor Raudy está dedicado con pasión a la educación médica, ya casi completando una década al respecto después de graduarse como médico. Posteriormente fue médico internista y actualmente está en la recta final de formación como endocrinólogo. Doctor Raudy, bienvenido. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Raudy. Sí, aló. Yo creo que quédate ¿Cómo este? Sí. Buenas noches. Me prestas el pasado. Gracias. Bueno, definitivamente los temas de estilos de vida son tan complejos. Bueno, yo los veo complejos porque luego simplificarlos en solo comer bien o no comer bien es mucho más allá. Yo creo que el tema de la alimentación es un tema que está ligado a una esfera mucho más allá de sentirse bien o de sentirse mal, de estar enfermo o estar sano. Recientemente hablábamos con un amigo, ahora que el doctor Rosero habla de esto, y el tema de la alimentación es importante en los pacientes que tienen incontinencia. Claramente, cuando nosotros ingerimos un alimento, sabemos la repercusión, muchas veces cuando hacemos alimentación consciente, que puede tener en nosotros. Pero supongan ustedes que viven en Bogotá hace 5 años y regresan a su ciudad. Pongamos un ejemplo, Villavicencio, y su abuelita los espera con una empanada que los hizo en aceite vegetal. ¿Se la comen o no se la comen? Obvio que se la van a comer, porque a pesar de que no es un ultraprocesado y a pesar de que puede ser dañina para tu salud, eso representa un vínculo emocional con una persona especial para tu vida. Yo me la como. La empanadita, profe. Profe, yo no hablé, entonces usted tampoco puede hablar. Entonces yo me como la empanadita, pero ¿por qué este tema es tan importante? Porque luego, por supuesto que si nosotros impactamos las enfermedades que tienen que ver con estilos de vida, probablemente vamos a tener menos pacientes con incontinencia. Menos. Hay algunos que no vamos a poderlos evitar. El paciente joven que tiene un trauma por accidente de tránsito, se va a tener un trauma raquimedular, no tiene nada que ver con la alimentación ni con estilos de vida y probablemente tenga una incontinencia, ¿verdad? O un paciente adulto con una esclerosis lateral amiotrófica, con un problema en el sistema nervioso central, probablemente tampoco. Estos pacientes son los que realmente requieren la ayuda de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces la prevención falla y en este sentido tienen que venir consecuencias como la incontinencia, y claramente hay que darle al paciente una herramienta para que se pueda sentir mejor o para mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a hablar de los cuidados de la piel en el paciente que tiene incontinencia, y este es un tema bien interesante porque aunque es un tema, quienes son expertos son el servicio de enfermería que se especializa en el cuidado de heridas o de lesiones. Es un tema que resulta muy interesante y podemos hacer algunas cosas desde el punto de vista como profesionales del área de la salud y como pacientes. El primer mensaje que quiero dejarles en este sentido es que siempre hemos pensado que toda lesión que se encuentra en la región glútea o perigenital es una lesión por presión, que por mucho tiempo se conoció como úlcera por presión, y realmente no. Hay lesiones que se deben a contextos en particular, y el paciente que tiene una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal o mixta, tiene una patología particular, que se trata distinto y que afecta la calidad de vida del paciente de una manera distinta. Incluso estas lesiones, voy a señalar acá con mi dedito, esto es una lesión por presión, tienen bordes bien definidos, son lesiones únicas y tienden a ser muy dolorosas. Esta es una dermatitis asociada a incontinencia que tiene bordes irregulares, lesiones confluentes, y una cosa bien interesante es que desde el punto de vista fisiopatológico son distintos, y cuando nosotros entendemos la fisiopatología de una enfermedad logramos comprender su tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en las úlceras por presión es que hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos, se produce una lesión isquémica y posteriormente se produce la úlcera, o sea, es de adentro hacia afuera. Todo lo contrario ocurre en las dermatitis asociadas a incontinencia, porque la lesión es de afuera hacia adentro. El irritante, ya sea la orina, el popó o ambas cosas, van a producir una irritación de la piel y alteración de la barrera como tal. En este sentido, digamos que la definición básica es una dermatitis irritativa, que básicamente se produce por el contacto de la piel a dos agentes en la zona genital o perigenital. ¿Cuáles son los dos agentes causales en este contexto en particular? La orina y las heces, ¿vale? Y ahorita voy a explicarles por qué o por medio de qué mecanismos producen esta dermatitis, y al final claramente les voy a decir qué podemos hacer nosotros incluso con el paciente
o con un familiar, porque podría ocurrir. Esto es bien interesante porque una de las cosas que me llamó mucho la atención ahora que estuve haciendo una investigación bien profunda de esto, es que por mucho tiempo esto se le llamó dermatitis del pañal. Y entonces esto sonaba como un término peyorativo. ¿Por qué? Porque como se llama dermatitis del pañal, si a mi papá le pongo pañal le va a dar dermatitis. Entonces por tal razón creaba una barrera entre utilizar herramientas adecuadas para proteger la zona, para contener o digamos productos absorbentes. Entonces el paciente siempre iba a tener en su mente que si usaba un pañal probablemente le iba a dar una complicación. Y ojo que si se utilizan de manera adecuada lo que disminuyen es el riesgo de que aparezcan estas lesiones. Por eso es tan importante entender que el término hay que tratar de desplazarlo para no crear una barrera. Ahora, aquí sí es bien importante porque miren que todo lo que habló el doctor Rosero previamente de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes, de la obesidad, son los factores de riesgo que te llevan a ti a tener una dermatitis asociada a incontinencia. ¿Cuáles son estos? La diabetes, la obesidad, un paciente con una enfermedad crítica, alteraciones neurológicas y psiquiátricas, el desconocimiento por parte de los profesionales de la salud de la entidad, muchos no la conocen, no saben ni siquiera que existen, la desnutrición y claramente la edad avanzada, y hay un caso bien particular, mujeres, especialmente con incontinencia urinaria por los antecedentes ginecostétricos. ¿Qué es clave que entendamos acá? Que si logramos impactar antes en estos factores de riesgo, probablemente vayamos a disminuir la incidencia de incontinencia urinaria, fecal o mixta, por una razón particular. Desafortunadamente, nosotros tenemos dos patologías que causan los mayores gastos en los sistemas de salud. El primero es el infarto agudo del miocardio, la principal causa de muerte. Y voy a decir algo aquí que no quiero que suene mal. Probablemente si a ti te da un infarto y te mueres, listo, te moriste, ya, punto. Todos aquí nos vamos a morir. El problema es que la segunda enfermedad que más causa muerte es la que primero causa discapacidad en el mundo, el ataque cerebrovascular. Y ahí sí viene el verdadero problema. Porque si te da un ataque cerebrovascular, lo más probable es que no te mueras. Entonces vas a quedar con una discapacidad importante. Ojo, que no solamente impacta en ti, impacta en tu familia y en los recursos que se gasta el sistema de salud para atenderte. Por esta razón creo que la educación primordial es tratar de evitar que estos factores de riesgo aparezcan para tener consecuencias como ataque cerebrovascular de cualquier índole isquémico hemorrágico o algunas otras entidades. Bien, este es un gráfico, no voy a profundizar sobre el mismo. Lo que quiero que entiendan es que no toda lesión que se encuentra en la región glútea o perigenital es una úlcera por presión. Esto es importante que lo tengan presente. Al punto que hay una clasificación que son las lesiones por humedad. Y estas lesiones por humedad, aquí tenemos la dermatitis asociada a la incontinencia, que es básicamente lo que les he contado anteriormente y que tiene unas particularidades. Y esto no es viejo. Esto se comenzó a denominar así desde el año 2005. Tiene ya, cerca de algunos 19 años. Pero anteriormente se conocía como dermatitis del pañal, se pensaba que era una variedad de las úlceras por presión o de algunas otras entidades. Que es clave entenderlo, que como no es una úlcera por presión o una lesión por presión, no se trata igual, no se cuida igual. Si es una lesión asociada a la humedad, lo que tengo que prevenir es que mi paciente esté permanentemente húmedo. Ahora, una de las cosas que pensamos cuando hay incontinencia urinaria es que es líquido, pero el paciente puede tener una incontinencia fecal también líquida. Y entonces hace 10 deposiciones en el día, o 20, o permanentemente está goteando y toca ponerle tapones anales. Entonces, el contexto de este paciente es una cosa que nos traslada a nosotros a la razón de ser profesionales de la salud o cuidadores. El paciente ya está enfermo y el paciente busca solo una cosa en el médico, soluciones. Entonces tiene un problema porque está encamado, entonces tengo que prevenirle otro problema o solucionarle un problema. Y en este sentido, ya les voy a dar algunas herramientas que podemos utilizar. Los pacientes pueden tener diferentes tipos de incontinencia, la fecal, bien, la urinaria, pero el problema es cuando es sistemista, al punto que algunos autores clasifican la incontinencia urinaria como un problema leve, la incontinencia fecal como un problema moderado, pero cuando la incontinencia es mixta, el problema es severo, por toda la interacción del microbioma o de la microflora bacteriana que está en el popó y que interactúa con algunas sustancias que están en la orina, ¿verdad? Como la urea, lo cual se produce en amoníaco, altera el pH de la piel y en consecuencia nos va a generar mayor cantidad de problemas. Miren que la piel es un órgano hermosísimo que tiene varias particularidades y funciones tiene muchísimas, desde el punto de vista inmunológico, hormonal,
desde la síntesis de algunas partículas fundamentales, pero quiero que hoy nos fijemos en una cosa. La piel es una barrera bidireccional, ¿verdad? La piel es una barrera bidireccional. Es decir, no permite que entren agentes exógenos y que nos dañen, pero no permite que el cuerpo elimine más de lo que necesita eliminar. O sea, evita la salida de sustancias, pero también previene la entrada de algunos cuerpos extraños. El que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Cuando hay una lesión por humedad, esta es la función que se ve alterada, acompañada de un cambio en el pH. El pH de la piel es con tendencia a lo ácido, aproximadamente unos 5.5, puede oscilar entre 4.5 y 6.8, y la humedad también altera el pH. ¿Pero por qué? Por una cosa bien interesante, y es que quiero que vean la piel. Vamos a regresarnos acá. Este es la epidermis, el estrato más externo es la córnea, y el estrato córneo tiene algo bien particular, y es que es como una pared, ¿sí ven? Como una pared de bloques. Entonces vamos a suponer que los ladrillitos o los bloques son los queratinocitos, ¿vale? Y que los queratinocitos están pegados con cemento, y que el cemento son lípidos como el colesterol, el glicerol, los ácidos grasos. ¿Qué pasa? Que cuando hay humedad, los lípidos comienzan a funcionar mal. En consecuencia, el cemento se daña y los queratinocitos se abren, permitiendo que cualquier sustancia produzca irritación, no solamente en la epidermis, sino en las capas más internas, pasando el estrato córneo. Y este es un ejemplo bien interesante, porque aquí tenemos básicamente una piel normal, la mano derecha, que cuando tenemos un estrato córneo íntegro no permite la entrada de cuerpos extraños, funciona como barrera, pero cuando se altera puede entrar cualquier cosa. Y si usted quiere tener una sustancia o digamos un componente que tenga millones de bacterias, ahí tenemos la materia fecal, ¿verdad? Además con un microbioma que está alterado, probablemente porque el paciente recibió una intervención, una colostomía, o tiene un problema neurológico que no permite la buena motilidad intestinal. Entonces tenemos todas las condiciones para que la piel se dañe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tratar de evitar que eso suceda, que el paciente le dé una lesión por humedad o una dermatitis asociada a incontinencia. Estos son los componentes de la orina. La orina es mayoritariamente agua, pero quiero que estén pendientes o que se fijen que tiene urea, tiene un componente importante de urea, además de otras sustancias. Ahora, la materia fecal, por supuesto que también tiene agua, tiene bacterias, tiene grasas, tiene sustancias orgánicas e inorgánicas, proteínas y otras, entre otras. ¿Qué es lo clave de esto? Pues esto es un concepto fisiopatológico, pero se los voy a resumir de manera muy sencilla. Ocurren diferentes cosas en la incontinencia fecal y en la incontinencia urinaria, o en la mixta. En resumen, aumenta la urea y el amoníaco, aumentan las enzimas fecales, aumenta la proliferación de microorganismos y en todas aumenta el pH. Es decir, recuerden ustedes que en medicina siempre hay esa confusión. Cuando el pH aumenta no es que se vuelve más ácido, ¿no? Porque se hace más alcalino. Por tal razón, el manto ácido de la piel se pierde. O sea, pierde un mecanismo de defensa cuando ya perdí la barrera. Entonces, todas estas condiciones hacen un caldo de cultivo, ojo, no solo para que el paciente me le dé la dermatitis asociada a la incontinencia, sino que posteriormente se infecte por hongos, por bacterias, o que se acompañe de otras lesiones como las lesiones por presión. En este sentido, la prevención es el punto fundamental en estos pacientes. Y vengan, si yo tengo un paciente de 25 años que va al colegio, que nunca ha sentido nada, es muy difícil que yo prevenga que tenga una miocardiopatía ritmogénica. Él está sano. ¿Y cómo que voy a pensar yo que un chico de 25 años que va al colegio tiene eso? Ahora, si el paciente tiene una enfermedad crónica y está en cama, obvio que sé que lo que le puede pasar es que le dé una dermatitis asociada a la incontinencia. Si ya tiene incontinencia, entonces hay que tomar medidas desde que se hace el diagnóstico. Esto es fundamental y muchas veces esperamos que el paciente le dé la dermatitis para comenzar a tomar algunas conductas en particular. En este sentido, estas lesiones se diagnostican desde el punto de vista clínico. Lo que vemos son lesiones que muchas veces pueden pasar desapercibidas porque son enrojecimientos que pueden ser muy brillantes, pero a veces pueden ser incipientes. Una lesión que apenas está apareciendo. Y el paciente generalmente no refiere dolor, que es lo típico de la lesión por presión. El paciente refiere ardor, prurito, picazón en la zona en donde le está dando esto. Hay una forma fácil de diagnosticarlo, una forma muy sencilla. Nos lo enseñó Hipócrates. Toca revisar al paciente. O sea, punto. No hay que inventar más nada. Tú revisas al paciente, le miras el área intergluteal, en la zona genital y te das cuenta si tiene
o no tiene zona enrojecida. Con eso, en un paciente con incontinencia que tenga pérdidas, tenemos el diagnóstico. No hay que hacer más nada. O sea, no hay que pedir una tomografía, ni una resonancia, ni un PET con galio, ni absolutamente nada. Ni una biopsia de piel, no hay que hacer nada. Tú revisas el paciente y tienes el diagnóstico. ¿Vale? Mientras no lo tenga, entonces prevengo. Cuando lo tenga, lo trato. Y es muy sencillo y es hasta barato, pero muchas veces lo pasamos desapercibido. Entonces, como el paciente tiene una lesión incipiente, apenas está rojito, todavía no tiene úlcera, ¿cierto? Dice uno, apenas está rojito, cálmate, o sea, ¿cuál es el afán? Si apenas le comenzó, ya le vamos a comenzar a hacer cambios de posición. Ven, no es una lesión por presión. El paciente lo que tiene es una dermatitis asociada a la incontinencia. Entonces, estos conceptos son fundamentales y yo creo que es importante que los médicos interioricemos esto. No lo tenemos interiorizado, los médicos en particular. Esto es fundamental, hacer adecuada educación en este sentido. El paciente que tiene una dermatitis asociada a incontinencia se puede complicar con una infección por hongos, generalmente por cándida se pueden infectar, o puede acompañarse de una lesión por presión. Esto sería una catástrofe porque luego tienen que venir intervenciones quirúrgicas de debridamiento, manejo antibiótico, dispositivos especiales, oxígeno transdérmico, cámara hiperbárica y un montón de cosas que claramente nos van a salir mucho más costosas, ¿cierto? Y que además, hay una de las cosas que yo siempre tengo clara. Suponga usted que vive con incontinencia. Suponga que cada vez que se pare se le salga el chichi. Urinaria, se la voy a poner más fácil, no voy a ponerle fecal porque entonces no pudieran estar acá. O con pañales. ¿Cierto? O sea, supóngase usted en el papel del paciente que yo, tengo incontinencia urinaria, bueno, me pongo una cosa allí, voy y me regreso. Cuando me brinden agua no tomo. Tú te inventas alguna herramienta para evitar, pero si tienes incontinencia fecal dices no porque huelo a feo. Entonces ya el paciente está jodido. Supón que le vamos a permitir que se le complique lo que el paciente tiene con una infección o con una lesión por presión. La prevención en estos pacientes es clave y es importante, como lo dije previamente, que lo interioricemos. ¿Cómo prevenimos? Revisando todos los días al paciente. Ya, fácil. Fácil. A los pacientes que están hospitalizados, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, todos los días le toman hemograma. ¿Para qué? No se sabe, pero todos los días le toman hemograma. ¿En serio? ¿Y ustedes no saben que eso es una causa de anemia en el paciente en la UCI? Le sacan sangre todos los días y es la típica, 4 tubos. Los 4 tubos. ¿Pero los 4 tubos para qué? Si el paciente lo que tiene es un infarto. No, los 4 tubos. Y tú le tomas los 4 tubos al paciente, así nada más le vayas a tomar unos biomarcadores, ¿verdad? O un hemograma. Pero lo hacemos de rutina. Eso sale más costoso que revisar al paciente. Y no lo revisamos muchas veces. Y ahí tenemos un diagnóstico rápido, fácil y sencillo, y que nos permite tomar intervenciones. Ahora, doctor, ¿cuántas veces lo reviso? La recomendación es que se revise cada vez que el paciente tenga un episodio de incontinencia fecal. Si solamente tiene incontinencia urinaria, lo revisamos diario o 2 veces al día. ¿Vale? Y ya van a entender por qué. Una de las razones que nosotros logramos entender esto es que cuando el paciente tiene eliminación de orina, la incontinencia urinaria comienza a producir cambios en la piel cuando es solita. Ojo a este dato. Cuando es solita, entre 24 a 48 horas. O sea que tengo un día para revisarlo, ¿cierto? El problema de la incontinencia fecal es que a las 4 horas ya hay cambios histopatológicos en la piel de dermatitis. O sea que si hace popó, si el paciente tiene un episodio de incontinencia, tengo que revisarlo. ¿Cuándo? Inmediatamente. Lo limpio y lo reviso. Y ojo, porque si es mixta la incontinencia, las lesiones aparecen a las 2 horas, o sea que es muy rápido, porque los mecanismos se coayudan para producir el daño en la piel. En este sentido, este es un manejo integral que me gustó mucho, no voy a profundizar sobre el mismo. Básicamente, cuando tengo un paciente con incontinencia urinaria o fecal, hago una valoración integral individualizada de acuerdo al contexto de mi paciente, ¿verdad? No es lo mismo un paciente con que yo pueda dialogar, que él tenga sensibilidad y que me diga, yo siento cuando me baja, entonces te aviso, a un paciente que no tenga esa posibilidad. Entonces, a los pacientes hay que educarlos, existe un equipo multidisciplinario que nos ayuda a hacer esto, con técnicas conductuales. ¿Qué vas a comer? Trata de comer sólidos, no tomes tantos líquidos, si vas a salir evita el consumo de agua, ¿verdad? Si vas a tratar de comer alimento que sea rico en fibra para que formen un buen bolo fecal y que no tengas diarrea, evita sustancias que aumenten el peristaltismo. Entonces son cuestiones conductuales que hay que educar a nuestro paciente. Y luego medidas higiénicas. Ahora, la solución clave de un paciente que tiene incontinencia no es prevenirle las lesiones, es tratársela, ¿cierto? Si tiene incontinencia urinaria porque tiene un descenso de vejiga, a la mujer la mando al ginecólogo para que le haga una cistospexia.
Entonces ya después sucede que además de la incontinencia queda con dolor pélvico crónico. Puede pasar, eso sucede, o sea, es una realidad, ¿cierto? O al paciente le hicieron una prostatectomía y claramente después de la prostatectomía se orina y siempre siente que huele chichi. Lo ideal es que pues, se coloque un dispositivo para que corrija esa lesión. Pero hay pacientes que no se puede hacer. Imagínense un paciente que sufre una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen y le hacen una colostomía con ileostomía y le hacen un montón de cosas. Y este paciente queda con un intestino corto y queda haciendo con incontinencia fecal. ¿Qué podemos hacer? Nada, porque lo que se buscó en el paciente inicialmente fue salvarle la vida. Se le salvó y quedó con una complicación, entonces aquí ya no tenemos cómo tratarlas, que es realmente en el contexto donde los quiero llevar. Entonces, hay 3 pilares fundamentales cuando yo tengo un paciente que tiene una incontinencia. Lo primero es la limpieza suave de la piel, lo segundo es la hidratación y la tercera es la protección o barrera. Ya les voy a explicar cada uno de estas. Entonces, la limpieza de la piel. El objetivo es eliminar todos los detritos que entran en contacto con la piel, o sea, eliminar la orina o eliminar el popó. O las heces, la materia fecal. ¿Qué es importante que tengan aquí en la mente? Que solamente el agua es superior a algunas estrategias que ya les voy a contar cuando la cantidad de material hay que removerla con agua. O sea, por mucho tiempo pensamos que lo que teníamos que hacer era el paciente, hiciste popó, te llevo al baño, te echo agua y te limpio con jabón. No, porque se demostró que el jabón, que normalmente tienen pHs alcalinos, empeoran la dermatitis. Entonces lo que tengo que hacer el paciente es le limpio con agua y se recomiendan unas toallas especiales que no tengan aditivo, con un pH ácido y que además tengan la capacidad de tener una sustancia que restaure en la piel. Bañitos 3 en 1. Tienen unas particularidades. No vamos a profundizar porque no es a donde quiero llevarlos con esta información. ¿Qué es clave que tengamos en cuenta con respecto a la limpieza? Recuerden, si es una incontinencia urinaria, lo puedo hacer 2 veces al día. Si es una incontinencia fecal, episodio, limpio. Episodio y limpio. Si el paciente hace 30 veces, tienes que limpiarlo 30 veces. ¿Vale? Tienes que limpiarlo 30 veces. Normalmente después que el paciente sale del episodio agudo, esto le toca al familiar. Entonces el paciente tiene un componente probablemente patológico, y luego el paciente mete a la familia en un contexto en extremo difícil. Porque si usted es el trabajador que se gana un salario mínimo, tiene que dejar de trabajar. Lo más probable, alguien tiene que darle esa dependencia que el paciente necesita. Entonces por eso es importante que si ya tenemos un problema, evitemos otro. Y el problema que quiero que evitemos es la dermatitis asociada a la incontinencia. Lo otro es la protección de la piel. Entonces, en la protección de la piel tenemos muchas sustancias que podemos utilizar. El óxido de zinc, muy conocido. En algunas instituciones utilizan una que es espectacular, que es la vaselina. Es buena, bonita y barata. Entonces, pero la vaselina se recomienda generalmente en pieles que sean húmedas, ¿verdad? Y el óxido de zinc en pieles que sean un poquito más secas, ¿sí, doctor? Pero en una piel húmeda, si es una lesión por humedad. Y en este punto quiero llegarlo porque el tercer pilar del tratamiento es la hidratación. Pero esto se llamó así hasta el año 2009. ¿Por qué? Porque pues generaba un desorden mental. Hombre, si yo tengo lesiones por humedad, ¿cómo que voy a hidratar la lesión? Entonces le dijeron, no, pongámosle la restauración de la piel. El asunto es que estos componentes, como la dimeticona, por ejemplo, que utilizamos, ¿verdad? El óxido de zinc también cumple función de protección. Lo que hacen es aislar e evitar el contacto del agente causal, heces u orina, con la piel. Estas sustancias restauran la piel y restauran ese cemento que le conté. Ese cemento en donde hay colesterol, glicerol, ácidos grasos. Entonces, esa restauración permite una adecuada hidratación de las capas de la piel, pero no una hidratación que produce disrupción de la función de la misma. Entonces, por eso dijeron, quitemos la hidratación, dejémosle la restauración. Hay que hacer 3 cosas, limpiar al paciente, protegerlo y restaurarlo. Entonces, si lo limpio y le pongo óxido de zinc, lo restauro y lo protejo. Entonces, es muy sencillo. El asunto es que muchas veces se vuelve tan complejo por la frecuencia en que hay que hacerlo y por lo costoso que es. Por supuesto que hay herramientas mucho más avanzadas o de una tecnología un poquito más de punta, sin embargo generan unos costos adicionales para los sistemas de salud y para nuestros pacientes. En consecuencia, esta gráfica la encontré, leí aproximadamente unos 2 o 3 artículos recientes, no hay mucha información con respecto a este tema
novedosa, porque digamos que ya eso viene muy bien estructurado. Y en todos los artículos que encontré, me encontré esta gráfica. Esta gráfica fue hecha por el doctor Manuel Rodríguez Palma, un español que habla mucho de lesiones por humedad, y dice, vengan, si un paciente tiene incontinencia, instaura un programa estructurado de cuidado de la piel. Limpieza, protección y restauración. Ese es digamos, el plan estructurado. Pero luego, a este paciente tienes que valorar la piel, identifica el riesgo, pero además de esto, dale un manejo en caso tal de que el paciente lo requiera, educa al paciente y a sus familiares, trátalo si se necesita y evita que el paciente tenga la posibilidad de desarrollar una dermatitis asociada a incontinencia. Clave, no son lesiones por presión. Es una lesión distinta y el tratamiento y la prevención es totalmente distinta. Muchísimas gracias.